¿Alguna vez te has parado a pensar en cuánto ofenden tus prácticas íntimas a Dios? Es una pregunta fuerte, ¿verdad? Es fácil pasar por alto este problema cuando estamos rodeados de una cultura que glorifica la inmoralidad y la desenfrenación, pero la verdad debe ser afrontada. A menudo preferimos apartar la mirada, evitando ver las consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, estoy aquí como siervo de Dios, llamado a iluminar estos delicados asuntos, porque la santidad en el matrimonio es esencial para nuestra comunión con el Señor. En la palabra de Dios, en 1 Pedro 1:16, se nos recuerda: Sed santos pues, porque yo soy santo. Esta orden no es una sugerencia, es un llamado para todos nosotros. Ser santo implica una elección deliberada de vivir a la altura de los estándares de Dios y de alejarse de todo lo que le ofende. Cuando hablamos de intimidad matrimonial, no podemos ignorar que debe vivirse con santidad. Lo que hacemos en la cama refleja nuestro compromiso con Dios y con nuestra pareja. Es urgente que afrontemos esta realidad. ¿Cómo estamos tratando la zona más íntima de nuestras vidas? Puede que pienses, pero esto no es tan grave, es solo una fase, o todo el mundo lo hace. Estos pensamientos son trampas que el enemigo te ha puesto, buscando neutralizar tu espíritu y alejarte de la verdad. El pecado a menudo se disfraza, por eso necesitamos vigilancia constante. Cuando hacemos la vista gorda ante pequeños compromisos con la inmoralidad, estamos abriendo puertas para que el enemigo establezca su influencia en nuestras vidas. Vivimos en una época en la que muchos confunden el amor con la desenfrenación. ¿Cuántas veces has visto cómo las relaciones se deterioran porque la intimidad física se ha convertido en un sustituto de la verdadera conexión emocional? El Señor nos enseña que el amor verdadero está arraigado en la santidad. Cuando perdemos esta visión, permitimos que la falta de intimidad espiritual y emocional cree distancias entre los cónyuges, relaciones escalofriantes. Si te encuentras en este ciclo, te digo, hay esperanza. Esto es una buena noticia, porque Dios no nos abandona en nuestros fracasos. Sin embargo, el cambio debe empezar contigo. Es fácil caer en la ilusión de que un poco no cambia nada. ¿Qué es un poco de pornografía? ¿Qué es una pequeña traición? ¿Qué daño puede hacer una simple aventura? Ahí radica una de las mayores mentiras del enemigo. Lo pequeño se convierte en lo bueno, la banalidad se vuelve rutinaria, y lo habitualmente aceptable puede conducir a lo inaceptable. Queridos hermanos y hermanas, ¿estáis preparados para escuchar la dura verdad? Si tus prácticas íntimas ofenden a Dios, corres el riesgo de formar parte de un camino que conduce a la ruina, a la distancia del Señor y a la muerte espiritual. Y la muerte espiritual no es algo lejano, se convierte en tu realidad cuando ignoras las señales de advertencia que Él te pone delante. Haz un poco de introspección, reflexiona. ¿Tus acciones reflejan la santidad de Dios? ¿Vives de acuerdo con la palabra o te has dejado arrastrar por la corriente cultural que intenta alejarte de la verdad? Te ruego que no dejes que la manipulación del pecado abrace tu corazón y deslumbre tu vista. Hoy es el día para que tomes una decisión radical. Es hora de reevaluar tus prácticas, tus elecciones, tu vida íntima. La santidad debe ser tu prioridad, porque el camino de la pureza es el camino de la vida. Al reflexionar sobre esto, que busques la verdadera transformación que viene de Dios, quien se entrega a Él y dice: Señor, no quiero ofender tu corazón, quiero vivir en santidad, porque cuando decidamos seguir ese camino, las bendiciones que surgirán de una relación que honra al Señor serán evidentes, y la intimidad que tengamos con Él será un reflejo de la intimidad que tenemos en nuestros hogares. ¿Qué lleva a alguien a permitir que la inmoralidad se arraigue en su hogar? Este es un asunto de suma importancia y complejidad, que requiere una profunda reflexión. Comprender esto no es solo cuestión de intelectualizar o analizar, sino de discernir las realidades espirituales que actúan en nosotros y a nuestro alrededor. Como muchos de vosotros, yo también he estado en este lugar. El pecado puede colarse de forma sutil y disimulada. Puede empezar como un pequeño desliz, una oportunidad para un placer momentáneo que finalmente se convierte en una concentración de cosas que nos alejan de una relación íntima con Dios. La falta de vigilancia espiritual suele ser la puerta de entrada a la inmoralidad. Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes que favorecen la satisfacción de los deseos carnales en detrimento de la santidad.
La cultura que nos rodea minimiza los problemas morales y espirituales, haciéndonos creer que las decisiones que tomamos en el ámbito íntimo son meramente personales y no tienen consecuencias más allá de las paredes de nuestro hogar. Sin embargo, esta lógica es engañosa y, sobre todo, contraria a la enseñanza de la palabra de Dios. A decir verdad, muchos, debido a la agitación de la vida diaria y las presiones sociales, pueden acabar dejando la oración y la reflexión en segundo plano. Lo que antes era vital para construir una vida en Cristo empieza a perder su importancia. Lo que debemos entender es que cuando dejamos que el pecado entre en nuestros hogares, debilitamos no solo nuestra conexión personal con Dios, sino también la dinámica de nuestras relaciones. Es como una grieta en un dique. Si no se trata, esta fisura se convierte en una gran brecha que puede provocar un colapso total. Romanos 6:23 es claro, porque el sueldo del pecado es la muerte. La muerte espiritual es una separación del amor y la gracia de Dios. Y esta separación es especialmente devastadora en una relación matrimonial. Imagina las barreras que puedes estar creando sin siquiera darte cuenta. Lo que empezó como un desliz puede convertirse gradualmente en parte de la vida cotidiana, haciendo que la fe y la búsqueda de Dios queden en segundo plano en tu vida. Esto no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso gradual que puede llevar a un distanciamiento total de nuestra fuente de vida, Dios. Ahora, os invito a que os conmueváis con este reflejo y no crucéis los brazos. Muchos se encuentran en este ciclo, convenciéndose de que no soy tan malo porque hay personas peores que ellos. Esta es una trampa que el enemigo pone en nuestras mentes. Cuando nos centramos en los defectos de los demás como medida de nuestra propia moralidad, estamos desviando nuestra atención de la verdad. La verdad es que Dios exige santidad y nos llama a un estándar que trasciende el mundo que nos rodea. Lo que vemos en Hollywood, en las redes sociales e incluso en algunos círculos sociales puede hacernos creer que ciertas acciones son aceptables, pero debes preguntarte, ¿dónde se alinea esto con la palabra de Dios? Lo que puede parecer inofensivo ahora puede abrir puertas a lo que realmente es perjudicial. Lo que puede parecer una simple debilidad puede convertirse en un hábito devastador. A menudo, el pecado es como un cáncer silencioso. Empieza pequeño, pero si no se trata, crecerá y consumirá todo. Es esencial que hagas un diagnóstico espiritual. ¿Qué es lo que realmente vive dentro de ti? ¿Cuáles son tus pensamientos e intenciones más íntimos? La Biblia nos enseña en Salmos 139, 23, 24. Escúchame, Dios mío, y conoce mi corazón, ponerme a prueba y conocer mis pensamientos, ver si hay algún camino malvado en mí, y guíame por el camino eterno. Esta es una oración poderosa que cada uno de nosotros debería orar. El pecado se alimenta de nuestra indiferencia y falta de autoconocimiento. Es hora de dar un paso atrás y corregir el camino. Creer que las cosas mejorarán por sí solas es un error. El entorno natural no mejora por inercia y la misma regla se aplica a tu vida espiritual. Si no tomas la iniciativa de orar, buscar la palabra de Dios y restaurar relaciones, estarás a merced de la influencia del enemigo. La mala noticia es que el pecado se apodera mucho más fácilmente, pero la buena es que la restauración también es posible. Dios te espera, listo para cambiar el rumbo de tu vida, pero necesitas abrirte a esa transformación. Considera las relaciones en tu vida. ¿Has permitido que la mala comunicación, los resentimientos acumulados y la desconfianza se conviertan en la norma? Estos elementos pueden crear un entorno propicio para la inmoralidad y la falta de amor. En lugar de buscar ayuda y confiar en Dios, puede que te estés encerrando en un ciclo de dolor y soledad. Y cuando se siente así, la gente suele buscar alivio temporal en los lugares equivocados, lo que solo perpetúa el dolor. Sin embargo, la respuesta es acudir a Dios. Espera que vayamos a Él y clamemos por su ayuda. Si te sientes atrapado o atrapado en tus fracasos, clama al Señor. Ayúdame. No rechaza un corazón roto. Está dispuesto a sanar, restaurar y transformarse. Es un testimonio de su inmensa misericordia, que cuando nos arrepentimos, Él es rápido y está dispuesto a restaurarnos. La restauración comienza cuando reconocemos que no podemos hacerlo solos. Cuando nos alejamos de la inmoralidad y buscamos fervientemente la santidad, no estamos solo haciendo un cambio personal. Estamos creando un espacio sagrado en nuestros hogares, un lugar donde la presencia de Dios puede manifestarse. Imagina tu hogar como un templo de adoración, donde reina el amor, la paz y la unidad.
Esto solo puede ocurrir si permites que Dios intervenga, limpie y restaure. Empieza a dar pasos prácticos. Establece un tiempo diario para la oración familiar. Lee la palabra juntos. Desarrolla discusiones sobre temas espirituales. Te sorprenderá la transformación que puede ocurrir. A veces parecerá un reto, pero Dios es fiel para fortalecernos en nuestras debilidades. Espera un impacto no solo en tu vida espiritual, sino también en cómo te relacionas con tu cónyuge y tu familia. Prepárate. Lo que Dios tiene preparado para ti es mucho más grande de lo que jamás podrías imaginar. Que tus pasos sean firmes mientras buscas la santidad, a través del poder del Espíritu Santo, permitiendo que la transformación comience en tu corazón y se traslade a tus relaciones. Que esta sea tu realidad y que la luz de Cristo brille intensamente en tu vida. Al explorar los caminos de la santidad y la inmoralidad, es vital que nos demos cuenta de que la lucha es constante y que la batalla espiritual es real. El enemigo quiere mantenerte atrapado en el ciclo de culpa y miedo y utiliza todas las lagunas posibles para crear confusión y destrucción en tu vida. Puede que pienses, pero lo he intentado y he fracasado tantas veces. Ah, querido hermano, eso es exactamente lo que el diablo quiere que creas. Quiere que te sientas impotente, como si no hubiera esperanza. Pero estoy aquí para decirte que si te vuelves hacia Dios, verás que Él es la luz en la oscuridad y que la victoria ya se ha ganado a través de la cruz. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que se realiza mediante un proceso continuo de búsqueda y entrega. Como está escrito en Filipenses 1:6, el que empezó una buena obra en vosotros, la completará hasta el día de Cristo Jesús. Él es fiel y verdaderamente capaz de hacer cambios profundos en tu corazón. No tienes que luchar solo, porque la fuerza que viene de arriba está disponible para todos los que la buscan sinceramente. Es una promesa que debe ser aceptada. Recordemos que el proceso de transformación implica renuncia. Debemos dejar atrás hábitos y comportamientos que no glorifiquen a Dios. Lucas 9:23 nos recuerda: si alguien quiere venir tras mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día y me siga. La vida cristiana es un llamado a la negación de uno mismo, lo cual no es fácil, pero la belleza de este llamado es que lo que perdemos en la renuncia se compensa con lo que ganamos en Cristo. Nos ofrece vida y vida en abundancia. Cuando miramos la palabra, vemos ejemplos de cómo quienes se volvieron hacia Dios experimentaron transformación. Piensa en Pablo, que parecía estar lejos del camino de Dios. Fue testigo de un cambio radical cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco. No importa lo profundo que sea tu pecado o lo lejos que te sientas, Jesús te está esperando, listo para transformar tu historia. Tu vida puede usarse como un testimonio poderoso de cambio y esperanza para los demás. Una parte importante de este proceso es entender que al renunciar al pecado y volvernos hacia Dios, también nos estamos protegiendo de más daño. El pecado tiene consecuencias y a menudo el dolor que experimentamos es resultado de decisiones que hemos tomado. En Gálatas 6:7 se nos recuerda: no os engañéis, Dios no se burla, porque todo lo que un hombre siembra, también cosechará. Por lo tanto, debemos sembrar buenas prácticas, buenas conversaciones, amor, perdón y paciencia. Y cuando empecemos a hacer eso, veremos una cosecha abundante no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de nuestras familias y de quienes nos rodean. Queridos hermanos, cuando tomamos la decisión de renunciar al pecado, no solo estamos marcando la diferencia en nosotros mismos, nos enfrentamos a generaciones. Lo que decidas ahora puede afectar a quienes vengan después. Piensa en las promesas de Dios en Deuteronomio 5:9-10. Donde declara que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero en Santiago 4:7 también promete que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Por lo tanto, tomar decisiones sagradas no se trata solo de nosotros, se trata de ser instrumentos poderosos de cambio en el mundo que nos rodea. Ante esta verdad, quiero que te preguntes, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para caminar en santidad? ¿Qué hábitos necesitas abandonar? ¿Qué conversaciones necesitan cambiarse? ¿Qué puedes hacer para crear un entorno donde reinen el amor y la pureza? A veces es necesario hacer recortes difíciles en nuestras vidas. Algunas amistades pueden necesitar ser reevaluadas. Parte del contenido que consumimos puede ser eliminado, y algunos comportamientos pueden necesitar ser cambiados.
Todos estos pasos son una parte integral del proceso de renovación, pero recuerda que no se trata solo de lo que debes hacer, sino también de lo que puedes dejar que Dios haga en ti. Así como un recipiente roto puede ser restaurado y usado de nuevo, su vida, con todos sus desafíos y fracasos, puede ser moldeada por el alfarero. Dios es el experto en transformar vidas y desea hacer una nueva obra en ti hoy. Deja que el Espíritu Santo actúe en tu corazón. Cada momento de oración, cada versículo leído, cada acto de fe es una contribución a esta renovación. Y cuando empieces a ver el cambio, no te lo guardes para ti. Preséntalo, comparte la obra de Dios en tu vida. Ser testigo no solo es una forma de glorificar a Dios, sino que también es un testimonio poderoso para quienes están perdidos y esperan encontrar esperanza. Es la luz la que brilla en la oscuridad. La Biblia dice en Apocalipsis 12:11, le vencieron con la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Tu testimonio puede ser la clave para liberar a otro. La transformación es un camino, pero la buena noticia es que no estás solo en este camino. La comunidad de fe que tienes es un pilar esencial. Juntos estamos llamados a animar, apoyarnos y exhortarnos mutuamente a vivir vidas santas. Así que busca esa conexión. Únete a un grupo de discipulado y no tengas miedo de abrir tu corazón. A menudo, la verdadera liberación llega cuando compartimos nuestras cargas. En Gálatas 6:2 se nos exhorta a cargar con las cargas de los demás, y esto es una parte vital del camino de caminar en santidad. El camino para mantener a tu cónyuge y familia en un lugar sagrado no es una tarea fácil, pero te prometo que será valioso. Al final, al mirar atrás, veremos la fidelidad de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares. Prepárate para los cambios que vendrán y para cómo verás tu hogar convertirse en un refugio de paz, amor y alegría. Por tanto, que tus raíces estén profundamente en la palabra, que tu compromiso con la santidad sea inquebrantable y que siempre seas consciente de la batalla que se libra en los reinos celestiales. En cada elección, en cada acción, busca glorificar a Dios. Es digno de nuestra adoración y disponibilidad. Y el camino hacia la búsqueda de la santidad no es solo una ofrenda por nuestra parte, sino una respuesta a la asombrosa gracia que Él nos ha concedido. El camino puede ser difícil, pero las recompensas son eternas. Que Dios bendiga cada paso que des en dirección a la santidad. Que te sientas animado a continuar el camino, sabiendo que, al buscarle, eres moldeado y transformado a imagen de su Hijo. Y recordad, la victoria es vuestra en Cristo. Creed en esta promesa y caminad con fe, porque lo mejor está por venir. A medida que profundizamos en el camino de la santidad, es esencial que entendamos lo que realmente nos enseña la Escritura sobre el valor de los convenios y la comunión. La palabra es clara al mostrarnos que no estamos solos. Formamos parte de un cuerpo, la Iglesia, diseñado para apoyarnos, animarnos y, a menudo, incluso corregirnos. Cada uno de nosotros tiene un papel importante en este organismo, y nuestra responsabilidad colectiva no puede subestimarse. En Romanos 12:4-5 leemos: así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo con muchos miembros, y estos miembros no cumplen todos la misma función, así también en Cristo nosotros, que somos muchos, formamos un solo cuerpo, y cada miembro está ligado a todos los demás. Cuando te alineas con esta verdad, entiendes que cada acto de santidad que buscas no solo afecta a tu vida, sino también a la de quienes te rodean. Tu decisión de vivir rectamente puede convertirse en un testimonio catalizador, despertando en el corazón de los demás el deseo de seguir el mismo camino. Aquí es donde la responsabilidad se vuelve doble. No solo tenemos que buscar y cultivar nuestra propia santidad, sino que también tenemos la misión de apoyar y animar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cómo hacemos eso? En Efesios 4:29 se nos instruye: no salga palabra impura de vuestras bocas, sino solo algo útil para edificar a los demás según sea necesario, para que dé gracia a los que escuchen. Cada palabra que decimos, cada interacción que tenemos, debe ser intencionada. No podemos permitirnos ser cristianos pasivos que observan pasar la vida sin llevar ánimo y amor a los demás. El mundo está lleno de voces que desestabilizan y desaniman. Como vemos en 1 Pedro 5:8 se nos advierte: estad alerta y cuidado. El diablo, tu enemigo, merodea como un león rugiente y busca a quien devorar.
Esto significa que debemos estar atentos, no solo en nuestras propias vidas, sino también en cuidarnos unos a otros. Al hacerlo, fortalecemos el reino de Dios y difundimos la verdad en un mundo que intenta distorsionarla. Ahora bien, cuando se trata de relaciones y dinámicas familiares, la santidad debe ser un objetivo común. La comunicación es una de las claves más vitales en este proceso. Necesitamos hablar sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y cómo podemos integrarlo en nuestras interacciones diarias. Te animo a que tengas conversaciones abiertas y honestas con tu cónyuge, tus hijos y quienes te rodean. Explica lo que Dios te ha revelado sobre vivir en santidad y escucha también lo que Él está haciendo en vuestras vidas. Esto no solo fomenta un ambiente de crecimiento, sino que también te permite ver el toque de Dios en cada uno de vosotros. Visualiza esto como construir un muro sólido. Mientras luchamos contra el enemigo que intenta abrir, necesitamos rocas firmes y piedras angulares que nos apoyen. Las Escrituras son esas piedras, y la comunión es el mortero que une todo. Cuando se trata de construir un hogar sagrado, es fundamental que todos los miembros de la familia estén comprometidos con el mismo objetivo. Un hogar construido sobre la fe y la santidad es un lugar donde habita la paz, donde se restauran las relaciones y donde los propósitos de Dios pueden manifestarse plenamente. Aún así, debemos recordar que no todos los caminos serán fáciles. Habrá tiempos de resistencia, pero en el Salmo 34:19 está escrito: «Muchas son las aflicciones de los justos, pero el Señor le libra de todos ellos». Pero es en las aflicciones donde nuestro carácter se forma y nuestra fe se pone a prueba. Cuando tú y tu familia pasáis por dificultades, es la oportunidad perfecta para reuniros en oración y confianza mutua. En cada prueba, recuerda que cada victoria sobre el pecado es un peldaño hacia la verdadera libertad y santidad. Además, nunca subestimes el poder de tus historias personales de superación. Compártelas. Así como te has convertido en una voz de esperanza en la vida de alguien, deja que tu camino inspire a otros. Recuerda que la comunidad de fe no es solo un grupo de personas que se reúnen una vez a la semana, es un ejército que avanza contra los poderes dañinos. Uníos en oración, uníos en acción, luchad juntos en las batallas reales y que a menudo nos atacan en silencio. Además, la entrega diaria al Espíritu Santo es una disciplina necesaria para todos nosotros. En Gálatas 5:16 se nos advierte: «Pero yo digo, vivid por el Espíritu, y de ninguna manera satisfaréis los deseos de la carne». Nuestra lucha contra la carne es constante, pero la buena noticia es que no estamos solos en esta batalla. Permite que el Espíritu Santo guíe tus decisiones y reprenda lo que no es rentable. Al hacerlo, estarás viviendo en obediencia y abriéndote a una relación más profunda con Dios. Y cuando te enfrentes a caídas o pruebas, no te desanimes. Recuerda lo que dice Proverbios 24:16. Porque aunque el justo cae 7 veces, resucita de nuevo, pero los malvados, cuando son derrocados, caen. No te rindas. Levántate y sigue adelante. Recupérate por la gracia de Dios y sabe que tu historia no termina en la caída, sino en la resurrección. Por último, os animo a que seáis un agente activo de cambio en vuestra comunidad. Ya sea en tu lugar de trabajo, en el colegio de tus hijos o en cualquier área de influencia, recuerda que la santidad se refleja en las pequeñas decisiones de la vida cotidiana, como la sal que conserva y la luz que brilla. Estás llamado a marcar la diferencia. El Señor quiere que seas un ejemplo de amor, gracia y verdad, y cuando te esfuerzas por Él, tu testimonio tendrá un impacto que trasciende lo que puedes ver. Por lo tanto, que tus raíces estén profundamente en la palabra, que tu compromiso con la santidad sea inquebrantable y que siempre recuerdes que tu vida es un llamado divino a representar a Cristo en todos los ámbitos. Mientras continuamos juntos en este camino, promoveremos la esperanza y exaltaremos la verdad. Que cada aspecto de tu vida sea un reflejo del amor de Dios y que descubras el carácter de Cristo en tus acciones. La guerra ya está ganada y todas nuestras oraciones y esfuerzos no son en vano. Que la luz del Señor brille a través de ti y tu familia, ahora y para siempre. Amén. A medida que avanzamos hacia la conclusión de este camino, hacia la santidad, ha llegado el momento de reflexionar sobre la actitud que deberíamos tener hacia el mundo que nos rodea. Vivimos en una sociedad que a menudo se opone a los valores bíblicos. Las voces contrarias son fuertes e insistentes, y el comportamiento mundano, que a menudo es tan desafiante, parece haberse convertido en la norma.
Pero es esencial que, como discípulos de Cristo, recordemos que estamos llamados a ser diferentes. Y esta diferencia no debería ser solo cuestión de apariencia, sino más bien una transformación interna que se manifieste externamente. En 1 Pedro 2:9 encontramos una hermosa descripción de nuestra identidad. Pero vosotros sois una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar, para que proclaméis las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su maravillosa luz. No somos solo individuos que creemos en Dios. Somos una comunidad llamada a glorificarle en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Significa que debemos ser la luz en un mundo que vive en la oscuridad. Cuando somos el escenario del amor y la santidad de Dios, ya no nos ajustamos a las prácticas de este mundo, que a menudo reflejan la desobediencia a Dios. Este llamado a la santidad es una responsabilidad compartida, y nuestro impacto en el mundo comienza en nuestros hogares. ¿Cómo puedes convertirte en portador de luz en tu propia casa? Es imposible iluminar la oscuridad exterior si la luz no brilla dentro. El hogar es el primer lugar donde debe librarse la principal batalla por la santidad. Como escribí antes, crear un entorno donde predominen la comunicación y la oración es crucial. Y esta comunicación debe estructurarse sobre principios de amor y respeto mutuo, reflejando el corazón de Dios. Sin embargo, la realidad es que muchos se enfrentan a la batalla de ser la voz de la verdad, en medio de un mar de opiniones y filosofías engañosas. Puede que te enfrentes a preguntas o incluso resistencia por parte de familiares o amigos que no comparten tus creencias. En este punto, es importante recordar que incluso Jesús enfrentó el rechazo. En Juan 15:18 nos advierte: «Si el mundo os odia, sabed que me odió a mí primero. No te desanimes. Tu fidelidad al llamado de Dios es un testimonio poderoso, aunque no siempre sea aceptado. Recuerda, nuestra lucha no es contra carne o hueso, sino contra las fuerzas espirituales de la maldad. Debemos ser como un faro. A un faro no le importa la intensidad de la oscuridad que lo rodea. Simplemente brilla. Eres ese faro, llamado a brillar en la oscuridad de nuestro tiempo. Esto requiere valor. Valor para mantenerse firme, para confesar lo que es correcto y, sobre todo, valor para amar. ¿Cómo podemos ser tan ligeros si no tenemos amor en el corazón? Es el amor de Cristo el que transforma a quienes nos rodean. En 1 Corintios 13 aprendemos sobre la primacía del amor. El apóstol Pablo nos enseña que, aunque tengamos dones, sabiduría o decisión, sin amor, todo es en vano. Si estamos en camino a la santidad y queremos marcar la diferencia en nuestra sociedad, debemos empezar a actuar con amor, amar a la gente, incluso cuando no están de acuerdo con nosotros, o incluso cuando nos atacan. No es fácil, pero es la vocación de cada uno de nosotros como cristianos. En este punto, podrías preguntarte: ¿cómo puedo actuar con amor mientras me mantengo firme en la verdad? La respuesta es a través de la gracia que Dios ya nos ha dado. En 2 Corintios 12:9, Pablo dice: «Y mi gracia es suficiente para vosotros, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es en esta comprensión donde encontramos la fuerza para actuar con amor en medio de la adversidad. Cada vez que eliges actuar con gracia y verdad, te estás convirtiendo en un embajador de Cristo. Y cuando haces eso, incluso en pequeños actos, se convierte en una semilla plantada en la vida del otro. Además, nunca subestimes el poder del testimonio. Como mencioné antes, tu historia puede ser la clave que lleva a alguien de la oscuridad a la luz. No sabes el impacto que tus luchas y victorias pueden tener en quienes te observan. La autenticidad es atractiva. Cuando compartes tus luchas, no como una forma de demostrar que eres más fuerte de lo que eres, sino como una forma de dar testimonio de la gracia de Dios en tu fragilidad, inspiras a otros a abrirse sobre sus propias batallas. Y querer testificar no es solo hablar, es actuación, es involucrarse, es comprometerse con acciones que reflejen el amor de Cristo en tu comunidad. Ya sea en el voluntariado, en servir a los demás o involucrarse en asuntos sociales que estén alineados con los valores del reino de Dios. Eso es lo que nos desafía. Eso es lo que nos impulsa. Las pequeñas cosas que hacemos en el nombre de Jesús tienen un peso eternamente significativo y pueden abrir puertas al cambio. Ahora, os pido que reflexionéis sobre vuestras relaciones y la forma en que os comunicáis con quienes os rodean. A veces la gente se siente intimidada por nuestras creencias, pero es nuestro deber desarmarlas con amor y amabilidad.
Cada interacción debería ser una oportunidad para reflejar la bondad de Dios, no una oportunidad para destacar en el debate. Esto nos lleva a una comprensión clara de que la verdad debe ir acompañada de gracia. De forma práctica, esto puede significar planificar tiempo con quienes no comparten tus creencias, escuchar sus historias y responder con cariño a sus preguntas. Al abrir un espacio para discusiones respetuosas y honestas sobre tu fe, demostramos que no solo intentamos ganar una discusión, sino que queremos conectar corazones. Por último, motivémonos por la esperanza que nos guía. El Señor ya ha vencido al mundo, y tenemos la responsabilidad de llevar este testimonio de victoria a todos. Lo que para muchos parece un desafío puede convertirse en un puente que lleva a quienes anhelan un propósito superior, a conocer la verdad del amor de Cristo. Sé firme, sé atento y practica el amor en un mundo que lo necesita desesperadamente. Esta es nuestra vocación, así que quiere, sirva y brille, que quienes te rodean, incluso en medio de la oscuridad, vean la luz fiduciaria de Cristo a través de tu vida. Y al hacer esto juntos, no solo vivimos la santidad, sino que nos convertimos en instrumentos de verdadera transformación en nuestro mundo. Amén. A medida que profundizamos en la importancia de vivir en santidad como comunidad, es imprescindible no solo recordar nuestras responsabilidades, sino también comprender los profundos impactos que genera. Hebreos 10, 24, 25 nos recuerda la necesidad de animarnos unos a otros a amar y a hacer buenas obras, destacando que no debemos descuidar la comunión. Esto va más allá de las reuniones habituales. Se trata de cultivar un entorno donde el amor y la santidad se practiquen en nuestras interacciones diarias. Piensa conmigo un momento en lo que realmente significa congregarse. A menudo lo hacemos solo como una formalidad, pero es un acto sagrado. Es un momento en el que el cuerpo de Cristo se reúne para adorar, orar y edificarse unos a otros. Imagina lo que pasaría si cada uno de nosotros trajera no solo nuestras cargas, sino también nuestras alegrías y éxitos listos para compartir. No solo un superficial hola, sino testimonios sinceros de cómo Dios ha actuado en nuestras vidas. En ese espacio, pudimos ver una transformación no solo en nuestras propias vidas, sino en la de todos en nuestra comunidad. ¿Qué significaría eso? Esto significaría un aumento de la fe, un compromiso consolidado con la búsqueda de la santidad y un entorno donde las personas se sientan verdaderamente conectadas. Dios nos llama a ser agentes activos, y eso incluye no solo unirnos, sino también ser conscientes de los desafíos que enfrentamos. En Santiago 5:16 leemos sobre la importancia de la confesión mutua y las oraciones mutuas. La vulnerabilidad no es signo de debilidad, sino de fortaleza. Cuando tenemos el valor de abrir nuestro corazón, empezamos a construir un espacio donde otros se sientan seguros para hacer lo mismo. Es un intercambio divino que genera sanación y restauración. Este acto de confesar nuestras luchas, orar por los demás y compartir nuestras victorias nos fortalece como cuerpo. Ahora consideremos cómo podemos ser protagonistas en la vida de los demás. A menudo vemos a personas a nuestro alrededor luchando contra aflicciones, soledad o incluso dudas sobre su fe. Necesitamos ser como la rueda de un coche, cada uno de nosotros actuando como una pieza esencial que mantiene el vehículo en movimiento. Cuando nos apoyamos mutuamente, el camino se vuelve más fácil y, lo que es más importante, más significativo. Es nuestro llamado ayudar a llevar las cargas de los demás y ser un reflejo del amor de Cristo. Cada uno de nosotros tiene talentos y habilidades únicas que pueden usarse para fortalecerse mutuamente. Mientras reflexionas sobre estas verdades, recuerda las palabras de Gálatas 6:2. Llevad los cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Esto nos dice que tenemos un papel que desempeñar en el apoyo a nuestra comunidad. Mis acciones, oraciones e incluso palabras pueden tener un gran impacto en la vida de alguien. No importa lo pequeños que parezcan estos actos, todos tenemos una forma de multiplicarse y alcanzar más corazones de los que podemos imaginar. Al mismo tiempo, es vital que estemos atentos a las injusticias que nos rodean. Vivir en santidad no significa que debamos aislarnos de los problemas sociales y problemas que aquejan nuestro mundo. De hecho, debemos ser la voz profética que clama contra las injusticias. Esto puede manifestarse de diversas maneras, desde ayudar con necesidades locales hasta implicarse en temas de defensa de los derechos humanos.
Jesús no solo caminó entre los justos, sino que estuvo con los marginados y oprimidos, y debemos seguir su ejemplo. Cuando actuamos por justicia, no solo seguimos el llamado de Dios como discípulos, sino que también nos convertimos en luz en un mundo que la necesita desesperadamente. Ahora, para alcanzar estos objetivos, necesitamos un corazón dispuesto y sensible. La sensibilidad al Espíritu Santo es fundamental. A veces Él nos dirige a actuar en momentos que no esperamos. En Romanos 12:1 se nos anima a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, sagrado y complaciente a Dios. Esto requiere que estemos atentos a lo que Él quiere de nosotros en cada momento. Cada día es una nueva oportunidad para vivir esta verdad. En un día normal, durante una interacción informal, el Señor puede pedirte que acudas a alguien que necesita ayuda. Estad preparados para escuchar y obedecer. Aún así, en nuestro esfuerzo por ser la luz del mundo, no podemos olvidar la importancia de ser una luz dentro de nuestros hogares. Como familias, debemos ser un ejemplo vivo del amor de Dios. Es allí donde nuestra fe debería brillar con más fuerza. La forma en que nos tratamos unos a otros, cómo comunicamos amor y respeto, refleja directamente quiénes somos en Cristo. Si podemos comenzar la transformación en casa, los efectos de esto se extenderán de forma natural a las comunidades que nos rodean. Imagina un escenario en el que las familias se unen y comparten no solo las dificultades, sino también las victorias. Un espacio íntimo donde se cuentan y se recuentan las historias de Dios. Esto se convierte en un testimonio poderoso de su fidelidad. Es en estos momentos cuando las próximas generaciones aprenden a seguir a Cristo, porque ven que Él es real, que su gracia es suficiente y que la fe se traduce en acciones. Y dado que estas acciones están dirigidas por el Espíritu Santo, debemos esforzarnos por formar no solo un grupo, sino una verdadera hermandad. Una comunidad que no solo se apoya, sino que también se desafía mutuamente a crecer y profundizar en las verdades de Dios. Así que, si aún no formas parte de un pequeño grupo, un discipulado o una iglesia local, busca un lugar donde puedas crecer, servir y experimentar la belleza de la comunión cristiana. Por último, volvamos a centrarnos en nuestro legado. Mientras caminamos juntos, que dejemos una huella imborrable en nuestro mundo. Que salgamos a la calle, honremos el nombre que llevamos, Cristian, que vivamos en amor, luchando por la justicia y iluminando la oscuridad, y que no solo seamos conocidos como siervos de Cristo, sino también verdaderos agentes de cambio. Ven, y juntos seamos esa luz en un mundo que anhela esperanza. Que nuestras vidas no sean solo una narrativa de santidad, sino un testimonio vivo del amor de Dios, tocando y transformando la vida de los demás. Amén. A medida que avanzamos en este profundo y significativo viaje de vivir en santidad, debemos recordar que el llamado que recibimos es una invitación no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Demasiadas veces, nos perdemos en nuestro propio mundo, en nuestras propias luchas, y olvidamos que la verdadera esencia de la fe es una vida compartida. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 1:7, si caminamos en la luz, como Él en la luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. La comunión que tenemos en Cristo es lo que nos mantiene conectados y con nuestros corazones alineados con su voluntad. La invitación que extendemos a otros para que se unan a nosotros en este camino de fe es más que un llamado a asistir a una reunión o a un servicio. Es un llamado a entrar en una relación transformadora con Cristo. Cada persona que conocemos tiene una historia, una lucha y un profundo deseo de pertenecer. A menudo, la diferencia que hacemos en sus vidas puede ser la luz que necesitan en su propia oscuridad. Piensa por un momento en los momentos en los que te ha tocado la fiel presencia de otra persona en tu vida. Las palabras de consuelo, la acción de solidaridad en tiempos de necesidad, o incluso la simple compañía en un momento de aflicción. Recuerda cómo estas interacciones te daban esperanza. Ahora, imagina ser ese agente de esperanza para alguien que aún no ha experimentado la bondad de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un inmenso potencial para impactar vidas, y la responsabilidad de compartir esta luz es nuestra. Una forma práctica de ser esa luz es a través de la evangelización relacional. A la gente no le importa cuánto sepamos hasta que saben cuánto nos importa. Al desarrollar relaciones genuinas y amorosas, y al estar presentes en la vida de quienes nos rodean,
Estamos llamados a mostrar el amor de Dios en acción. Esto es cierto tanto dentro de nuestras familias como en las comunidades donde vivimos. Puede ser mediante acciones sencillas, como ofrecer ayuda a un vecino, invitar a un compañero a tomar un café o incluso escribir una carta a un amigo lejano. Además, debemos ser conscientes de las necesidades que nos rodean. Nuestro afán por la santidad debe extenderse a un corazón compasivo que busca ver y aliviar el dolor del otro. Jesús nos llamó no solo a adorar, sino también a actuar. En Mateo 25, 35, 40, tenemos una visión clara de cómo Jesús se identifica con los marginados. Porque yo tenía hambre, y me disteis algo de comer. Tenía sed, y me diste de beber. Era un desconocido, y tú me entretenías. Estaba desnudo, y tú me vistieras. Estaba enfermo, y me visitaste. Estaba en prisión, y tú viniste a mí. Este pasaje nos muestra que cuando tendemos la mano a quienes lo necesitan, estamos sirviendo a Cristo mismo. A veces, la pregunta más difícil que podemos hacernos es, ¿estoy dispuesto a salir de mi zona de confort para servir a los demás? Lidiar con el dolor de los demás puede ser un reto, pero recuerda que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el potencial de resonar eternamente. No necesitamos tener todas las respuestas ni ser expertos en satisfacer necesidades. Solo necesitamos tener un corazón disponible y listo para actuar cuando el Señor nos llame a servir. Es Él quien nos capacita. Es Él quien nos anima. Otra parte importante de nuestro camino como luz es aprender a escuchar. Escuchar es una forma poderosa de mostrar amor y validar la experiencia del otro. Todos queremos ser escuchados y comprendidos. A veces, cuando alguien comparte sus dificultades, la mejor respuesta no es una solución inmediata, sino simplemente estar presente y escuchar. Cuando te detienes y escuchas, validas lo que esa persona siente mientras creas un espacio de confianza. La gente es más propensa a abrir su corazón cuando se da cuenta de que realmente te importa. Sin embargo, esto no significa que la recopilación de experiencias y luchas dolorosas deba ser el punto de partida de nuestras conversaciones. Miremos las promesas contenidas en la palabra de Dios y compartámoslas con entusiasmo. ¿Por qué no compartir cómo tu vida ha sido impactada por la verdad del Evangelio? ¿Cómo te ha ayudado tu fe a superar las dificultades? A veces necesitamos inyectar esperanza en medio de la tristeza y la desesperación. Una simple declaración de lo que Dios ha hecho por ti puede ser lo que alguien necesita escuchar para dar el siguiente paso en su camino de fe. Cuando nos unimos en esta misión, nos fortalecemos y nos apoyamos mutuamente. También es importante celebrar las victorias, los pequeños logros que, al resumirse, traen transformación. En un mundo que a menudo señala fallos y discrepancias, seamos nosotros quienes reconozcamos y celebremos lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Aún más, necesitamos equiparnos para esta misión. Leer y meditar sobre la palabra de Dios es esencial para la claridad y la dirección. Un alma bien alimentada es fuerte y resistente en medio de las dificultades. La oración se convierte en nuestra columna vertebral y las experiencias vividas en historias que impactan otras vidas. Sé consciente de lo que hace el Señor en tu vida y comparte esas experiencias con los demás. Al hacerlo, contribuimos a construir un testimonio colectivo que glorifica a Dios. Debemos mirar el legado que dejamos. Cuando piensas en tu vida y su impacto, ¿qué quieres que la gente recuerde? ¿Una experiencia de amor, santidad, donación? El deseo de honrar a Dios e impactar a su generación debería motivarnos en todas las circunstancias. Lo que hacemos hoy puede repercutir en la vida de las generaciones venideras. Que seamos una generación que no solo busca la santidad, sino que también vive para que otros puedan ver la luz de Cristo reflejada en nuestras vidas. Al fin y al cabo, la santidad no es un acto aislado, sino un viaje colectivo en Cristo. Vamos juntos, como familia de creyentes, para continuar esta búsqueda. Dios nos ha llamado a brillar, a iluminar el mundo, a ser la voz de la esperanza en tiempos de incertidumbre. Que nuestro deseo de crecer en la fe se traduzca en acciones concretas que no solo nos transformen a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Que seamos respuestas a las oraciones del mundo, una generación que avanza con amor, gracia y compasión. Amén. Mientras avanzamos en esta llamada a ser luz y sal en este mundo, es fundamental que comprendamos la profundidad y seriedad de nuestra misión.
En Santiago 1:22 se nos exhorta no solo a escuchar la palabra, sino a hacerla. Esta práctica va más allá de nuestra comprensión individual. Se convierte en un reflejo de nuestra fe en la acción. El verdadero cristiano no se limita a escuchar, sino que busca vivir según lo que ha aprendido, transformando el conocimiento en acción. Esta transformación debe ser visible no solo en nosotros mismos, sino también en las comunidades a las que estamos llamados a impactar. Imagina un escenario en el que los cristianos no solo asisten a los servicios, sino que se presentan como agentes de cambio en sus comunidades. Tenemos el llamado de Jesús en Mateo 5, 14, 16, que dice: «Vosotros sois la luz del mundo. No puedes esconder una ciudad construida en una colina. Tampoco nadie enciende una lámpara y la pone bajo un cuenco. Al contrario, la coloca sobre un soporte y así ilumina a todos los que están en la casa. Así brilla vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esto nos dice claro, nuestras buenas obras son la manifestación de la luz de Cristo, algo que debe ser visto y celebrado por otros. Es vital que reconozcamos que la luz no es solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Demasiadas veces miramos el mundo y nos sentimos desanimados por la injusticia, el dolor y la incredulidad. Pero es precisamente en estos momentos cuando necesitamos brillar con más fuerza. A través de nuestras actitudes, palabras y acciones, podemos inspirar a otros a tener esperanza y a buscar el amor de Dios que nosotros también experimentamos. El cambio empieza con nosotros. Y al reconocer el potencial que tenemos para influir en vidas, nos vemos impulsados a actuar. Ahora, hablemos de la urgente necesidad de conexión. Vivimos en una época en la que la soledad y la desconexión se están convirtiendo en la norma. Una encuesta reciente señaló que muchas personas, incluso rodeadas de amigos y familiares, se sienten solas. Es en esta realidad donde la Iglesia debe posicionarse como un lugar de bienvenida, donde cada persona es valorada y amada. Recordemos lo que leímos en Gálatas 6:2, donde dice: «Llevad los cargas unos de los demás, y así cumplid la ley de Cristo». Esto es algo profundamente importante. Compartir la carga del otro es un acto de amor que refleja el corazón de Dios. Abraza a quienes te rodean. Ofrece un hombro en el que apoyarte. Escucha sin juzgar. Estas acciones generan un sentido de pertenencia que puede cambiar vidas. También debemos cultivar un entorno en el que todos se sientan seguros para compartir sus luchas y dudas. Esto no significa que debamos dejar de lado los principios de la palabra de Dios. Lo que estamos construyendo aquí es una cultura de amor, donde todos se sienten lo suficientemente fuertes y seguros como para ser vulnerables. Si sientes que alguien está pasando por un mal momento, no dudes en preguntar: ¿en qué puedo ayudarte? O ¿qué opinas de esto? A veces, la mera presencia de alguien que se preocupa es una forma poderosa de transmitir esperanza. Otra dimensión de nuestra misión implica mostrar solidaridad en medio de la tragedia. Debemos ser la voz que se levante en defensa de los oprimidos. En Isaías 1:17, Dios nos llama a aprender a hacer el bien, buscar justicia, corregir al opresor, defender el derecho del huérfano, defender la causa de la viuda. No podemos permanecer en silencio ante la injusticia. Cuando defendemos a los débiles y marginados, estamos cumpliendo luminosamente el llamado del Señor en nuestras vidas y, a través de ello, atrayendo a otros a su presencia. Debemos recordar que este camino de compasión y servicio puede ser desafiante y agotador, pero es en medio de los desafíos donde encontramos nuestra verdadera fortaleza. Cuando miramos las dificultades, debemos tener en cuenta lo que dice Filipenses 4:13. «Puedo hacer todo por Cristo que me fortalece». Es Dios mismo quien nos permite seguir adelante, incluso cuando la adversidad parece mayor que nosotros. Cuando tomamos esta postura, no solo mostramos nuestra fe, sino que también la reflejamos a quienes nos rodean. Nuestro ejemplo se convierte en un mensaje vivo de esperanza. Considera el impacto de la oración en tu vida. Como ya hemos mencionado, la oración es fundamental en nuestro paseo. Cuando intercedemos por los demás, nos unimos a Dios en su obra, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos recuerda Mateo 18:20. En este contexto de unidad, las cadenas de la desesperación pueden romperse y el poder del amor puede prevalecer. Dedica tiempo a orar con tu grupo de oración, reservando momentos no solo para pedir, sino también para escuchar la voz de Dios y la de los demás. Además,
Construir una comunidad fuerte requiere disposición a invertir en relaciones. Demasiadas veces, los cristianos se involucran en actividades, pero olvidan la esencia de lo que significa ser una comunidad. Un llamado a la comunión genuina significa que somos vulnerables los unos con los otros, es decir, nos permitimos ser conocidos en nuestra totalidad, no solo en las victorias, sino también en nuestras luchas y fracasos. No deberíamos tener miedo de exponer nuestras debilidades. Cuando hacemos esto, las personas que nos rodean se dan cuenta de que son bienvenidas tal y como son, y se abren a la transformación que Dios puede lograr. Por último, no debemos olvidar que todo esto es para la gloria de Dios. Nuestras acciones, nuestros esfuerzos por amar, servir e iluminar al mundo que nos rodea, deben apuntar siempre a Él. En Colosenses 3:17 leemos: «Y todo lo que hagáis, ya sea en palabra o en obra, hazlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Esa es nuestra misión. Honrar a Dios en todo lo que hacemos, ser luz en este mundo, para que su luz sea vista y glorificada. Por lo tanto, que nuestros corazones estén siempre abiertos a inclinarse hacia los demás, a transformar vidas y a traer esperanza a un mundo que la necesita desesperadamente. Recordemos que estamos llamados a ser luz, y que esa luz debe brillar intensamente, tanto dentro de nuestros hogares como en las calles por las que caminamos. Continuemos juntos este camino, llevando el amor de Cristo a todos los que nos encontremos, y que nuestras vidas sean un testimonio vivo de lo que significa vivir en santidad y amor. Amén. A medida que avanzamos en este camino de comunión y compromiso con Dios, es esencial que reflexionemos sobre la importancia de ser instrumentos efectivos en sus manos. Con cada paso que damos, estamos llamados a ser agentes de cambio. En 2 Corintios 5:20, Pablo nos recuerda: «Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios hiciera su apelación a través de nosotros». Esto es profundo. Somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra, y, como tales, nuestras vidas deben reflejar su luz y amor, no solo en palabras, sino en acciones significativas. Esto nos lleva a comprender nuestra identidad en Cristo, en un mundo que constantemente intenta moldearnos según estándares y expectativas. Debemos fundamentar nuestra identidad en la verdad de quiénes somos en Dios. ¿Alguna vez te has parado a pensarlo? En Efesios 2:10 se nos llama la obra de Dios, creada en Cristo Jesús para las buenas obras. Esto significa que cada uno de nosotros tiene un propósito divino que debe ser descubierto y vivido. No somos solo seres que están aquí por casualidad. Somos creados con intención y amor por un Dios que tiene grandes planes para nosotros. Ahora pregunto: ¿cómo has estado trabajando para descubrir y vivir este propósito? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? Puede que tengas un talento específico, una pasión ardiente o una llamada divina que aún no ha sido explorada del todo. A menudo, la transición de una vida centrada en uno mismo a una vida de servicio a Dios requiere coraje y disposición a salir de la zona de confort. Pero recordad, como dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay miedo, al contrario, el amor perfecto expulsa el miedo. Cuando entendemos y aceptamos el amor de Dios en nuestras vidas, podemos avanzar sin miedo, pero como embajadores de Cristo, nos enfrentaremos a la resistencia. No podemos permitir que el miedo o la duda nos impidan cumplir nuestro llamado. Habrá días en los que nos sintamos desanimados, quizá incluso descalificados para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. En estos momentos debemos mirar al ejemplo de Jesús. Nunca dudó en responder a la llamada del Padre. Incluso cuando se enfrentó a la crucifixión, se mantuvo firme. En Lucas 9:62, Jesús dijo: «Nadie que ponga la mano en el arado y mire atrás es apto para el reino de Dios». Por lo tanto, ten un propósito definido. Mantente decidido a seguir adelante, sin importar las dificultades que se te presenten. Y es en este impulso hacia adelante donde seremos ofrecidos a Dios como instrumentos de su paz. En Mateo 5:9, Jesús nos llama «Bienaventurados los pacificadores», porque serán llamados hijos de Dios. El mundo necesita desesperadamente la paz y la reconciliación, y tenemos la responsabilidad de ser portadores de esa paz. Esto requiere que estemos dispuestos a perdonar y buscar la unidad, incluso en las situaciones más difíciles. ¿Qué puede significar esto en vuestras relaciones? ¿Cómo puedes ser un pacificador en tu familia, en tu ámbito profesional y comunitario?
A veces podemos pensar que la paz es algo pasivo, pero en realidad, ser pacificador es un trabajo activo y consciente. Es una disposición a involucrarse en los conflictos de la vida, pero de una manera que promueve la comprensión y el amor, no la división. Jesús nos dejó un legado de amor y reconciliación. Al mirar el ejemplo de la cruz, vemos la demostración más poderosa de amor sacrificial. Es este amor el que debería motivarnos a actuar. Cuando experimentamos y manifestamos este amor, impactamos las vidas que nos rodean. La gente ve la diferencia que Jesús hace en nosotros, y eso se traduce en una luz brillante. Esto nos lleva a un punto importante: la necesidad de compartir verdaderamente el Evangelio. Es nuestra responsabilidad y privilegio contarles a los demás sobre el amor de Cristo, que transforma vidas y trae la salvación. Romanos 10:14 nos pregunta: ¿cómo invocarán entonces a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en él de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que predice? Cada uno de nosotros está llamado a ser esa voz que proclama las buenas noticias. Así que te animo a buscar formas de compartir tu fe de forma genuina y auténtica. Esto puede ser tan sencillo como una conversación significativa con un amigo, una conversación alrededor de la mesa o una interacción informal en la plaza. A menudo, las mayores transformaciones ocurren en contextos inesperados. Ten en cuenta las oportunidades que Dios pone en tu camino para ser testigo de lo que ha hecho en tu vida. Además, nunca subestimes el poder de la oración. Orar por quienes aún no conocen a Jesús es fundamental. Cuando nos tomamos el tiempo para interceder, no solo estamos preparando el camino, sino que también nos alineamos con la voluntad de Dios, para que las personas puedan conocer la verdad del Evangelio. La oración es un acto de fe que puede mover montañas y transformar corazones. También hablaremos sobre el poder del testimonio. Un testimonio personal de cómo Dios ha obrado en tu vida puede tocar el corazón de alguien de formas que no puedes imaginar. Cuando compartes tus experiencias, das vida a palabras que a menudo pueden parecer abstractas. La gente conecta con las historias. Nuestras narrativas personales hacen accesibles las verdades bíblicas. Recuerda, eres un escritor de la historia de Jesús en tu vida. El mundo está esperando escuchar estas historias. No seas tímido. Utiliza tus experiencias para señalar quién es Dios y cómo su gracia es suficiente. Cada milagro, cada desafío superado, cada oración respondida, se convierte en una pieza del gran rompecabezas de lo que Dios está haciendo. Por último, pero no menos importante, debemos recordar que todos formamos parte del mismo cuerpo de Cristo, cada uno con sus propios roles y dones. Así como en un cuerpo físico cada parte desempeña un papel único y esencial, en la iglesia cada miembro tiene un propósito. En 1 Corintios 12:12, Pablo nos enseña que, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Cuando reconocemos el valor del cuerpo, se nos anima a colaborar y apoyarnos mutuamente para avanzar en la obra de Dios. Si aún no sabes cuál es tu papel en este cuerpo, te animo a buscar a Dios. Pide al Señor que revele los dones que ha puesto en ti y cómo puedes usarlos para su gloria. La belleza de la unidad en la diversidad es algo que aporta fuerza y nos permite cumplir el llamado de Dios de forma más eficaz. Así que, al cerrar este tiempo juntos, que cada uno de nosotros se comprometa a ser embajador de Cristo, trayendo luz donde hay oscuridad, esperanza donde hay desesperación y amor donde hay división. Esta es nuestra vocación. Así que levántate y vete, no solo como una luz brillante, sino como un faro que guía a los que están perdidos. Seamos un reflejo del amor de Dios, un testimonio vivo de su gracia, y que juntos escribamos una narración de fe que glorifique a nuestro Señor. Amén. A medida que avanzamos, hay una verdad innegable que debemos aceptar. El camino que Cristo nos ha llamado a vivir no es un camino solitario. Estamos aquí para ser la familia de Dios, apoyarnos unos a otros, sostener a quienes carecen de fuerza y levantar a los que caen. En Hebreos 10:24-25 se nos desafía: y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a la reunión de nosotros mismos, como algunos tienen costumbre, sino admonestiendo unos a otros, y más aún al ver que se acerca ese día. Cada uno de nosotros necesita esta comunidad, un lugar donde podamos crecer en fe y amor. A veces, nos absorbemos tanto en nuestras propias razas, en nuestros propios desafíos, que olvidamos que todos a nuestro alrededor
también están luchando sus propias batallas. El apóstol Pablo, en Gálatas 6:2, nos exhorta: llevad los cargas unos de los demás, y así cumplid la ley de Cristo. Cuando entramos en la vida de los demás, cuando compartimos cargas, no solo cumplimos ese llamado, sino que también nos imbuyemos de la alegría y las bendiciones que provienen del acto de amar y servir. Ahora, ¿qué podemos hacer para que esta unidad de fe sea una realidad en nuestras vidas? Necesitamos cultivar un espíritu de colaboración, donde las diferencias no se conviertan en barreras, sino en oportunidades para la enriquecedora diversidad que Dios ha creado. ¿Realmente vivimos en armonía, reflejando el amor de Cristo que trasciende las diferencias? ¿Qué podemos hacer para acercarnos unos a otros, para ser verdaderamente un solo cuerpo en Cristo? Y aquí llega una conciencia crítica. Como iglesia, necesitamos revisar continuamente nuestro papel como agentes de reconciliación y amor. En 2 Corintios capítulo 5, Pablo nos habla de la reconciliación. En 2 Corintios 5, 18, 19 dice: y todo esto viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta reconciliación que recibimos a través de Cristo no es solo para nosotros, es un llamado a dirigir a todos los que se crucen en nuestro camino. Por lo tanto, no solo debemos reconocer, sino también promover el ambiente de reconciliación. Esto significa que debemos practicar el perdón, trabajar para sanar heridas y acercarnos a quienes pueden habernos hecho daño. ¿Cómo reaccionarías si alguien te hiciera daño? Es natural que nos sintamos ofendidos, pero debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a otros sus ofensas, vuestro Padre también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonas a los demás, tu Padre no perdonará tus ofensas. El perdón no es una opción, es necesario para nosotros experimentar y compartir la pasión de Cristo. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos afrontando nuestros conflictos y desacuerdos. No es raro ver que la división se cuela, incluso entre otros creyentes. Esto es trágico, porque cuando nos dividimos, permitimos que el enemigo se aproveche de nuestras debilidades. En Efesios 4:3, Pablo nos exhorta a esforzarnos al máximo para preservar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Aquí está la clave. La unidad no es algo que simplemente ocurra, es algo por lo que estamos llamados a luchar. Y juntos, como comunidad, podemos elegir la unidad. Una forma de fomentar esta unidad es mediante la comunicación abierta y el proceso de escucha activa. Cuando nos escuchamos atentamente, cuando buscamos entender en lugar de simplemente responder, construimos puentes en lugar de muros. Esto requiere vulnerabilidad. ¿Estás dispuesto a compartir tus pensamientos, preocupaciones e incluso tus dificultades? Necesitamos crear un entorno seguro para que todos puedan abrirse y así encontrar comunidad. Al hacerlo, nos convertimos en un ejemplo del amor de Dios, mostrando cómo el cuerpo de Cristo fue diseñado para funcionar. En este proceso, nunca debemos olvidar que cada uno de nosotros es único. En Romanos 12, 4, 5, Pablo nos recuerda que, así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y estos miembros no todos tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y individualmente somos miembros los unos de los otros. Esto significa que cada uno tiene un papel distinto y vital. Nunca subestimes su aportación. Lo que tienes para ofrecer es crucial. Al renovar nuestro compromiso con los demás, tenemos la oportunidad de crear un entorno que honre la diversidad y nos una en torno al propósito común que tenemos en Cristo. A medida que nos unimos, también debemos centrarnos en llevar esa unidad fuera de los muros de la iglesia. El mundo tiene sed de esperanza, de amor y de verdad. ¿Cómo se traduce esto en la práctica en nuestra vida diaria? Debemos estar preparados para ir más allá de las puertas de la iglesia, acercándonos a quienes sufren, a los marginados y a quienes aún no tienen relación con Dios. Cada día es una nueva oportunidad para demostrar la bondad de Dios a través de nuestras acciones. Ser una iglesia viva y activa significa que no estamos aquí solo por nosotros mismos, sino por todos los que Dios pone en nuestras vidas. Podemos empezar mostrando generosidad hacia los demás, ya sea mediante donaciones, actos de bondad o incluso ofreciendo nuestro tiempo y experiencia. Las pequeñas cosas que hacemos pueden tener un impacto eterno en la vida de alguien. Una sonrisa, un gesto de ayuda, una palabra de ánimo. Todo esto son manifestaciones del amor de Dios.
Nuestra misión también incluye el llamado a evangelizar. Cuando Jesús dijo, "Id", nos enviaba a ser discípulos. Esto no significa solo invitar a la gente a la iglesia, sino dar el paso de convertirse en amigos y mentores. Quizá te preguntes, ¿cómo puedo hacer esto? El primer paso es ser un ejemplo auténtico. Vivir la fe de forma genuina, con amor y gracia, puede abrir puertas que las palabras nunca podrían. Por tanto, comprometámonos juntos a cultivar una presencia activa en nuestros lugares de influencia. Al vivir activamente nuestra fe y relacionarnos con el mundo que nos rodea, no solo nos convertimos en consumidores de la gracia de Dios, sino también en distribuidores de ella. Si somos intencionados en nuestras interacciones diarias, seremos instrumentos poderosos en sus manos. En resumen, que seamos un pueblo que lucha por la unidad, demostrando amor y misericordia, que seamos la voz de la esperanza en un mundo que clama por una respuesta. Como cuerpo de Cristo, seamos un reflejo de su luz, trayendo amor, perdón y el mensaje salvador a un mundo que le necesita desesperadamente. Y, sobre todo, que nuestras vidas se conviertan en un testimonio vibrante de la transformación que surge de una verdadera relación con Jesús. Amén. A medida que avanzamos en nuestro camino, es fundamental que reflexionemos sobre la naturaleza de la misión que hemos recibido de Dios. No estamos solo en una búsqueda personal, sino en un gran proyecto colectivo, una obra que nos envuelve a cada uno en el tapiz divino de la gracia. En Juan 20:21, Jesús nos dice, "Así como el Padre me ha enviado, así yo os envío a vosotros". Esta afirmación no es una simple invitación, es una comisión, una llamada a convertirse en agentes de transformación en el mundo. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos un ejemplo perfecto de activismo. Era, en esencia, una manifestación viviente de la misericordia de Dios. No se limitó a curar a los enfermos, enseñar y predicar. También se involucraba profundamente con la gente, escuchaba sus historias y se preocupaba genuinamente por sus vidas. Como sus seguidores, estamos llamados a hacer lo mismo. La compasión debería impulsarnos a actuar hacia quienes lo necesitan, ya sea física, emocional o espiritual. Lo primero que debemos entender es que nuestra vocación va más allá de los muros de la iglesia. Cuando miramos nuestra propia situación o las circunstancias que nos rodean, a menudo podemos sentirnos desanimados. Pero recordad la palabra de Pablo en Filipenses 4:19. "Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades según sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús". Esto significa que cuando rompemos la inercia y empezamos a actuar, Dios provee lo que necesitamos para cumplir su propósito. Es esencial que nos retemos a salir de nuestra zona de confort. La misión está en constante interacción con lo desconocido. Esto requerirá fe. Derribaremos barreras y prejuicios simplemente extendiendo la mano y escuchando, sentándonos a la mesa con quienes son diferentes a nosotros. Podemos guiarnos por la idea de que todos son dignos del amor de Dios. Mucha gente solo espera a alguien que se preocupe lo suficiente como para dar el primer paso. Veamos al buen samaritano, tal como se describe en Lucas 10:25-37. Este hombre fue un ejemplo sobresaliente de compasión. Se encontró con un viajero herido al borde de la carretera, algo que fácilmente podría haber pasado por alto, pero decidió parar y ayudar. Lo más llamativo de esta historia es que no se dejó limitar por prejuicios raciales o sociales. Actuó con amor y misericordia. Os pregunto, ¿quiénes son los heridos en vuestra vida o en vuestra comunidad? ¿En qué situaciones puede ser la mano extendida de Cristo? Además, es importante ser consciente de la urgencia del momento. El mundo que nos rodea pide ayuda a gritos, y esa ayuda a menudo se disfraza de necesidad emocional. En 1 Pedro 5:7, se nos recuerda que debemos lanzar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. Debemos actuar igual con los demás. Al ofrecer escucha, apoyo y amor, enseñamos el valor de una relación con Cristo que se preocupa por nuestras ansiedades en las que muchos no tienen dónde confiar. El evangelismo no se limita a predicar desde el púlpito. Puede ocurrir en el desayuno, en el trabajo o incluso por teléfono. ¿Cuántas veces habéis tenido una conversación informal que se ha convertido en un testimonio de lo que Dios ha hecho en vuestra vida? Es un testimonio poderoso que puede resonar en el corazón de quienes escuchan. Deja que tu corazón se conmueva con las historias que escuchas y haz de esas historias una oportunidad para compartir tu propia experiencia y el amor de Dios. Pero no debemos olvidar
que la acción necesita una base sólida, la oración. Nunca subestimes el poder de la intercesión. En Santiago 5:16 leemos que la oración de los justos es poderosa y eficaz. Necesitamos sostener nuestro trabajo y nuestros testimonios en la oración. Antes de salir a buscar impactar las vidas que nos rodean, debemos preguntarle a Dios cómo podemos ser efectivos, porque Él es quien abre puertas y crea oportunidades. Invertir tiempo en orar por los demás es vital. Comprométete a orar por quienes quieres llegar y también por los miembros de tu comunidad. Al hacerlo, no solo preparas el terreno, sino que también te transformas en una luz que ilumina el camino de los demás, guiándolos hacia Cristo. Por ello, extendemos la mano en una acción que implica amor, unidad y la misión de salvar vidas para Dios. A veces, al contemplar la inmensidad de la tarea que tenemos por delante, podemos sentir que somos solo una gota en el océano de la necesidad. Pero tenemos que recordar que cada gota cuenta. Y todo acto de bondad puede convertirse en una cadena de transformación. Cuando cada uno de nosotros hace su parte, somos fuertes juntos. En 1 Corintios 12:26, Pablo habla de cómo, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Esto nos muestra que estamos interconectados. Cuando uno de nosotros actúa, todos nos beneficiamos. Reflexionemos también sobre el poder que existe cuando decidimos unirnos en torno a causas comunes. Como cuerpo de Cristo, tenemos la capacidad de movilizar esfuerzos colectivos para lograr cambios, así como un pequeño grupo que decide unirse para satisfacer una necesidad en su comunidad puede marcar una diferencia significativa. Una iglesia unida puede ser una fuerza poderosa. ¿Qué tal involucrarte en un proyecto de alcance comunitario, ya sea mediante donaciones a personas necesitadas, visitas a residencias o invirtiendo tiempo en programas que atienden a jóvenes en situación de riesgo? Estas oportunidades de acción están llenas de aprendizaje y experiencia, y al hacer de estos proyectos parte de nuestras vidas, permitimos que el amor de Dios actúe a través de nosotros a un nivel más profundo. Y recuerda, el impacto no termina en el momento en que abandonas la actividad. Esto es solo el comienzo de una relación que puede florecer en algo más grande. No deberíamos tener miedo de llegar a un acuerdo. Los frutos de este tipo de implicación van más allá de lo que podemos imaginar. Al fin y al cabo, quienes conocen a Dios están llamados a manifestarlo en todo lo que hacemos. Mientras nos unimos en la misión de hacer discípulos y servir a los demás, el testimonio vibrante de nuestra fe brillará intensamente, para que el mundo vea no solo a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Por tanto, que seamos un pueblo dispuesto a ir más allá, a involucrarse, a amar y a servir en todas las oportunidades que se nos presenten. Que nuestros pasos dejen huellas de esperanza y que siempre los pongamos delante del Señor en oración. Juntos, como cuerpo de Cristo, escribiremos una historia de amor, gracia y transformación. Amén. Mientras avanzamos en este camino de compromiso y acción, es vital que entendamos que el llamado de Dios es dinámico y en constante crecimiento. En este sentido, debemos tener en cuenta la afirmación de Pablo en Romanos 2:1, donde nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio viviente, santo, aceptable para Dios. Eso es adoración verdadera. No se trata solo de palabras o canciones, sino de dar nuestras vidas en servicio, amor y acción, estando dispuestos a ir más allá de nuestras expectativas. Cuando dedicamos nuestro tiempo y recursos a servir a los demás, no solo estamos cumpliendo una tarea, estamos manifestando la presencia de Cristo en un mundo que a menudo se siente perdido e invisible. Es común centrarnos en nuestras luchas, en nuestras necesidades. Pero, ¿y si empezáramos a observar las necesidades que nos rodean? Consideremos cómo nuestra disposición a ver y responder a las necesidades de los demás puede ser una herramienta poderosa para la evangelización. Recuerda que cada pequeño acto de bondad que realizamos puede tener un impacto significativo. Una simple conversación, un gesto de empatía o una acción que a nuestros ojos puede parecer menor, puede tener la capacidad de cambiar el rumbo de la vida de alguien. Al vivir de forma intencionada, nos damos cuenta de que Dios puede transformar cualquier situación a través de nosotros. Piensa en cómo la compasión de Jesús se manifestó en muchas de sus acciones. No se apartó de los despreciados, caminaba entre los marginados y se dedicaba a los enfermos. Piensa en Mateo 9:36, donde vio a las multitudes y tuvo compasión,
porque estaban afligidos y exhaustos, como ovejas sin pastor. Nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando miramos a nuestro alrededor con ojos de compasión, nos sentimos impulsados a actuar, y debemos actuar no solo en una dimensión espiritual, sino también a nivel social y emocional. A menudo, lo que una persona necesita es escuchar o ser escuchada, y es en este conocido acto de prestar atención donde podemos encender la luz de Cristo en la vida de alguien. Por ejemplo, puedes decidir visitar una residencia de ancianos. Puede parecer una medida pequeña, pero el impacto que puedes tener es inmenso. Cada historia compartida, cada recuerdo reavivado es un testimonio de lo que significa ser un miembro activo de la familia de Dios. Cuando realizamos acciones que demuestran amor, también debemos recordar que estos actos no deben hacerse de forma egoísta. En Gálatas 5:13, Pablo nos recuerda: porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Pero no uses tu libertad para dar ocasión a la carne, pero sirvedos unos a otros con amor. En lugar de mirar nuestras necesidades, que tengamos la audacia de ponernos en segundo plano y priorizar el bienestar de los demás. Necesitamos esta actitud de servidor, reconociendo que nuestra identidad en Cristo es una invitación continua a amar como Él amó. ¿Cómo podemos ampliar esto? Piensa en iniciativas grupales. Nuestra unidad como cuerpo de Cristo es una fuerza poderosa, y cuando nos unimos en proyectos comunitarios, nuestra efectividad aumenta. Podemos celebrar un día de comida, organizar recaudaciones de fondos o formar grupos de estudio bíblico que, cuando se expanden, se convierten no solo en un espacio de edificación, sino también en una puerta de entrada a otros. A medida que nos unimos, nuestra misión se vuelve más visible en la comunidad, y la gente empezará a notar la diferencia que el amor de Cristo marca en nuestras vidas colectivas. No es raro que lleguen desafíos y que sientamos la duda en actuar. Podemos preocuparnos por cuánto tiempo nos llevará o qué podemos hacer realmente. Sin embargo, estos miedos no deberían paralizarnos. Hay tantas formas creativas de servir que tenemos a nuestro alcance. En Colosenses 3:23 se nos recuerda que debemos hacer todo con entusiasmo, como si lo hiciéramos por el Señor y no por los hombres. Esta perspectiva transforma nuestra vida diaria en un campo misionero. Cada uno de nosotros tiene algo único que ofrecer, y eso incluye nuestras habilidades y talentos. Dios nos ha preparado para marcar la diferencia. Si eres alguien que sabe hacer tartas, ¿por qué no ofrecer un taller de repostería a los jóvenes de tu comunidad? O, si eres amante de la música, quizá enseñar a los niños a tocar un instrumento o apuntarte a un coro podría ser una forma de difundir alegría y cuidar los corazones. Estas oportunidades no solo ayudan, sino que también crean lazos entre tú y las personas que te rodean. Cuando invertimos tiempo y energía, las recompensas varían mucho. Ver las expresiones de gratitud, el brillo en los ojos de alguien que se da cuenta de que no está solo, y escuchar historias conmovedoras nos revela cuánto resuena nuestra acción en la vida de los demás. Y, lo más importante aún, vemos a Dios obrando en nuestras vidas, reafirmando que no estamos solos en este proceso. Además, siempre debemos estar abiertos a aprender y crecer a través de la experiencia del servicio. No existe un manual completo, y muchos de nosotros podemos sentirnos inseguros para actuar. Sin embargo, recuerda lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos sus caminos déjale reconocer, y Él dirigirá sus caminos. Dios está dispuesto a guiarnos, y una vez que tomamos la iniciativa de actuar, se compromete a mostrarnos el camino. ¿Y si fracasamos o cometemos errores por el camino? Esto forma parte de la experiencia humana y de nuestro crecimiento en Cristo. Sigue aceptándonos y queriéndonos, incluso en nuestros fracasos. En 2 Corintios 12:9 aprendemos que la gracia de Dios es suficiente y que su poder se hace perfecto en nuestra debilidad. Usa esto como recordatorio siempre que te enfrentes a desafíos. Al final, nuestro papel principal en este camino no solo nos trae bendiciones, sino que también impacta la eternidad de muchos. Es un ciclo de amor que se extiende. Por lo tanto, debemos reforzar nuestro compromiso de ser una luz brillante, una comunidad que sirve y un organismo que actúa en unidad. Con cada generación tenemos la oportunidad de dejar un legado. ¿Y qué legado será ese si decidimos no involucrarnos? Estamos llamados a escribir una historia de amor y esperanza, para que otros se sientan bienvenidos en el amor de Cristo. Que nos levantemos con urgencia y seamos la respuesta que este mundo tan necesitado clama.
que nuestro amor por Dios nos evite estar inactivos y que miremos a nuestro alrededor para ver no solo lo que falta, sino lo que podemos hacer. Juntos, como un solo organismo, dejaremos una huella imborrable de transformación. Amén. A medida que profundizamos en este viaje, queda claro que transformar vidas no es una tarea individual, sino una misión colectiva. Debemos aceptar la verdad de que estamos llamados a trabajar juntos como el cuerpo de Cristo. En Efesios 4:16, Pablo nos recuerda que, de quien todo el cuerpo, unido por la ayuda de todas las vendas, según la actividad propia de cada parte, hace crecer el cuerpo para su edificación en amor. Aquí, Pablo señala la importancia de la unidad y el compromiso conjunto. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta gran obra, y ese papel es vital para que el cuerpo funcione correctamente. Lo primero que debemos reconocer es que nuestro servicio y amor por los demás no deben estar motivados por obligaciones o presiones externas. Al contrario, deben florecer de un corazón transformado por la gracia de Dios. Cuando realmente experimentamos el amor de Cristo, nos impulsamos a compartir ese amor con los demás. En 1 Juan 4:19 encontramos esta poderosa verdad. Amamos porque Él fue el primero en amarnos. Por lo tanto, cada acto de servicio debe verse como una respuesta al amor desenfrenado de Dios hacia nosotros. Al comprender esta dinámica, podemos observar nuestro entorno, nuestra comunidad, y empezar a identificar las necesidades que nos rodean. Imagina un barrio donde la gente tiene hambre de compañía, donde las familias tienen dificultades para poner comida en la mesa, o donde los adolescentes necesitan un mentor que les guíe. En este contexto, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo marcar la diferencia aquí y ahora? Servir a la comunidad no tiene por qué ser una tarea monumental. A menudo son los pequeños gestos los que generan grandes impactos. Una invitación a tomar café, una conversación sincera, o la entrega de una comida casera a un vecino en apuros, puede ser lo que alguien necesita para sentir el amor de Dios en acción. Cada acción, por pequeña que parezca, es subsidiaria a nuestra fe viva. En Santiago 2:14-17 nos enfrentamos a la pregunta, ¿de qué sirven, hermanos míos, que un hombre diga que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? Esto nos obliga a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe en Cristo. Como comunidad de fe, nos enfrentamos a la responsabilidad de crear programas e iniciativas que reflejen el amor de Cristo. Debemos buscar activamente formas de dar la bienvenida a quienes están en los márgenes, ofreciendo apoyo, esperanza y ánimo. El Evangelio debería ser la paleta de colores que pinta nuestras interacciones y actividades. Cuando creamos oportunidades para servir, como campañas de recogida de alimentos, grupos de apoyo familiar o visitas a orfanatos y residencias, no solo estamos atendiendo necesidades, sino que también proclamamos la verdad del Evangelio en acción. Estas acciones tienen el poder de transformar la narrativa de personas que se sienten invisibles. A menudo, lo que más le falta a alguien es reconocimiento. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a ver y valorar a quienes son olvidados por el mundo. No podemos permitir que el cansancio o la indiferencia nos impidan actuar. Cada vez que pides ayuda, no solo estás realizando una buena acción, estás imitando la propia vida de Cristo. Al observar los relatos bíblicos del Nuevo Testamento, encontramos muchos ejemplos de Jesús involucrándose activamente con quienes fueron despreciados. No eligió a los poderosos ni a los influyentes. Buscaba a los marginados, los taberneros, los adúlteros, los enfermos. Su vida fue un testimonio de que no hay altura que no pueda alcanzarse con el amor redentor. Por tanto, al experimentar su amor, que también nos despojemos de prejuicios y barreras, extendiéndonos a quienes más lo necesitan. Y aquí es donde a menudo nos enfrentamos a desafíos. El miedo y la inseguridad pueden paralizarnos. Podemos preguntarnos, ¿y si no sé qué hacer? ¿Y si no es suficiente? Ahí es donde debemos recordar las promesas de Dios. Nos preparó para la misión y nos dio al Espíritu Santo como guía y consolador. Recuerda lo que dice Filipenses 4:13. Puedo hacer todo por Cristo que me fortalece. Esta palabra debe ir más allá de la simple comprensión. Debe motivarnos a actuar, liberándonos de las ataduras de la inseguridad y la duda. Cuando damos un paso de fe, Dios actúa con fuerza en medio de nuestras limitaciones. Otro tema crítico a abordar es la inversión en el futuro. Al actuar y dedicarnos en tiempo y recursos, de hecho, estamos sembrando esta generosidad en las futuras generaciones.
Lo que estamos haciendo hoy influirá en quienes vengan después. En Gálatas 6:9 se nos instruye a no cansarnos de hacer el bien, porque en el momento adecuado cosecharemos si no perdemos el ánimo. Así que, al mirar hacia la próxima generación, ¿qué haremos hoy para empoderarlos y prepararles para continuar la obra que Dios ha comenzado? ¿Cómo podemos servir como modelos a seguir y mentores? Los jóvenes en nuestras comunidades necesitan más que palabras. Necesitan ejemplos vivos de fe activa. El mundo está lleno de distracciones y desilusiones, pero cuando vemos líderes y mentores que se comprometen a vivir el verdadero mensaje del Evangelio, el impacto es innegable. Involucrarlos en ministerios de servicio a los demás es una forma poderosa de ayudarles a encontrar su propósito en Cristo. Al hacerlo, invertimos en el futuro del reino de Dios, preparándoles para que continúen la llama del amor de Cristo. Aún así, debemos recordar que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere paciencia y perseverancia. A veces podemos sentirnos desanimados cuando vemos resultados limitados. Pero, como en 1 Corintios 3, 6, 7, Pablo nos recuerda que yo planché, Apolo regó, pero Dios dio el aumento. Nuestra responsabilidad es ser obedientes al llamado a servir, pero el crecimiento y la transformación pertenecen a Dios. Así que hagamos nuestra obra con fe, sabiendo que solo Dios puede lograr un cambio genuino. Por último, debemos permanecer en la oración. Es esencial que toda nuestra acción esté impregnada de oración. Debemos buscar la dirección del Señor en cada paso, pidiéndole que nos muestre dónde quiere que estemos y cómo quiere que sirvamos. La oración nos alinea con la voluntad de Dios y nos da discernimiento para actuar según su plan. Por tanto, que nos unamos en una cadena de amor y servicio, comprometiéndonos a vivir la fe de manera auténtica, que nuestra luz brille intensamente mientras nos dedicamos a los demás. Recuerda, no estamos solos en este camino. Juntos, somos una fuerza poderosa, que Dios nos utiliza para impactar vidas y comunidades en nombre de Jesús. Que nuestra historia esté entrelazada con la historia del amor de Cristo, impactando no solo a esta generación, sino también a las que están por venir. Amén. Ahora que entendemos la importancia de la implicación, la acción y la oración, es fundamental reflexionar sobre cómo podemos consolidar todo esto en nuestra vida cotidiana como cuerpo de Cristo. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la tendencia a quedarnos paralizados por el miedo o la incertidumbre, pero las Escrituras nos recuerdan que el valor no es la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar. No obstante, lo que nos motiva a salir de nuestra zona de confort es la clara conciencia de que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Dios nos llama a actuar con fe. En 2 Timoteo 1:7 leemos: porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de sano juicio. Esto nos permite dejar atrás las incertidumbres y afrontar las dificultades que surgen. Cuando miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que una simple decisión puede iniciar un cambio transformador en la vida de alguien. Nuestra disposición a actuar puede ser la respuesta que muchos están esperando. En este camino de servicio, nos resulta fácil recordar quiénes somos en Cristo. La identidad que tenemos en Él nos empodera para levantarnos. En Efesios 2:10, la Biblia nos dice que somos su obra, creados en Cristo para las buenas obras, que Dios preparó de antemano para que caminemos en ella. Esto nos muestra que desde el principio, Dios ya había planeado nuestro papel. No espera que seamos perfectos ni que tengamos todas las respuestas, sino que estemos disponibles y abiertos a ser usados. Mientras caminamos con esta comprensión, es esencial que fijemos la mirada en Jesús, el autor y el que termina nuestra fe. En Hebreos 2:1 o 2, se nos invita a despojarnos de todo peso y pecado que nos rodea tan de cerca y a correr con perseverancia la carrera que se nos ha planteado, mirando fielmente al autor de la fe. Estos versículos nos recuerdan que, en medio de las dificultades y desafíos, debemos mantener nuestra atención en Jesús. Él es nuestra fuente de fuerza y motivación. Cuando nos centramos en Él, las distracciones de este mundo pierden su poder sobre nosotros. También debemos tener presente lo siguiente: cada acto de servicio, cada palabra de ánimo, cada gesto de amor, genera un legado que resonará a través de las generaciones. Al cuidar las necesidades de los demás, no solo contribuimos a una causa inmediata, sino que sembramos las semillas del Evangelio que dará fruto a su debido tiempo.
La acción de Dios en nuestras vidas puede hacer milagros en la de otras personas, y esta verdad debería darnos energía en nuestras acciones. A veces imaginamos que el cambio requiere grandes actos de heroísmo, pero es en las pequeñas acciones diarias donde ocurre la verdadera transformación. Una sonrisa para un desconocido, un apretón de manos, una palabra de consuelo en un momento de dolor. Todo esto refleja el amor de Cristo en nuestras vidas. Recordemos Mateo 25:40, donde Jesús dijo: De verdad os digo, en la medida en que lo hicisteis a uno de estos más pequeños hermanos míos, me lo hicisteis a mí. Esto es un recordatorio poderoso de que cada acto de bondad es significativo y valioso, que seamos intencionados en el desarrollo de estas prácticas en nuestra vida diaria. Que cada uno de nosotros busque formas de involucrarse, de ofrecer apoyo, de ser solidarios. Si tienes conocimientos o habilidades, ofrece tus dones. Si puedes rezar, hazlo con fervor. Si puedes servirlo de otra manera, no dudes. Ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor e intentar hacer algo al respecto es un paso clave para escribir la historia que Dios quiere para nosotros. En conclusión, que nuestro compromiso de vivir la fe con vida y actividad no sea una obligación, sino una alegría. Que el amor de Cristo desborde en cada uno de nosotros, inspirándonos a amar y servir. Nuestra misión no termina aquí. Es un viaje continuo, una oportunidad diaria para marcar la diferencia en la vida de los demás. Quedemos, entonces, juntos, como un solo cuerpo, con la certeza de que estamos llamados a impactar este mundo para la gloria de Dios. Amén.